manipular, de ir a tocar esos votos, esos actas en el Tribunal Supremo Electoral. Los de 48 cantones dan esa iniciativa de ir a una manifestación pacífica y una resistencia ahí enfrente del Ministerio Público. Nosotros lo dijimos desde el 2 de octubre cuando venimos. Venimos por un objetivo y estamos conscientes de que no va a ser nada fácil. Síganse uniendo a esta lucha. La lucha es del pueblo. Todos somos Guatemala, todos somos Guatemala. Gracias por el sacrificio, por la caminata que han hecho. Yo en ese momento estaba viviendo en la Antigua y yo pasé como un día en la mañana y los vi y yo, miren, aquí está empezando también, ¿verdad? Si se paraba la economía de la Antigua era como un golpe muy fuerte y un apoyo muy grande al llamado de los 48 cantones. Llegamos en las diferentes instancias de estas luchas, pues te sientes como en familia, entre hermanos, que estás en la misma línea en la defensa de la democracia. Muchas personas te dicen como, ay, pero si solo vos no cambias nada, pero si seguimos con eso, pues creo que no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Pues algo que me parece como bastante peculiar es que sí, mi familia no participa tanto, pero de ver toda esta respuesta que tenía, se sumaron a participar dentro del espacio que tenían. Y decían como que esto había sido una experiencia que nunca la habían tenido y que si toca que volver a salir, pues lo harían, ¿no? Cada pueblo lucha por su tierra, por sus ríos, por su comunidad. Cada quien tiene su lucha. Pero en esta, la defensa de la democracia, es una sola lucha. Nos organizábamos para recibir las donaciones que las personas que no podían estar físicamente en el punto enviaban. Bajábamos con los vecinos y había mucha gente que dando vasos de atol, dando café. Si no, era mucho cansancio y el cansancio y la poca alimentación genera enojo. Y eso es contraproducente a una manifestación que quiere ser pacífica. Había una confianza con la gente que estaba ahí. O sea, que mientras las personas estuvieran ahí, los niños podían como salir, correr, hacer de todo. Y recrearse, ¿no? Incluso para los adultos, digamos que en su momento se escuchaba cumbia y todo este tipo de música. Quiero hacer esto. Vos danzás, te querés sumar, vos sabes hablar en público, te querés sumar, vos haces música, te querés sumar. Hubieron compañeras que hicieron músicas, crearon batucadas entre niñas, niños, adultos, viejitos. Se hicieron grafitis, se hicieron collages. Y que a partir de ahí, pues, se generó otra dinámica. Incluso veía con algunos vecinos de la zona 2, zona 5, que a pesar de vivir en la misma cuadra, nunca se habían topado y que para estos espacios, pues ellos se organizaron ahí y ahora es como, ¿saben qué? El domingo juntémonos en el parque, ¿no? Siempre que cogemos algún libro o alguna cuestión para revisar y ver, hay como historias súper épicas, ¿no? De batallas súper grandes, y creo que la Betania es un como signo emblema de todo esto. Sí, como que todas las colonias salieron. La mayoría de gente se quedaba solo en las orillas, pero otros sí nos animamos, empezamos a ir a caminar. Primero fueron a hablar con los directivos de la policía, pero ellos estaban en su punto que tenían que desalojar sí o sí, y empezaron a traer los antimotines. Toda la gente en un bloque empezaron a caminar juntos y empezaron a hacer retroceder a los policías. Por el lado de atrás llegó todas las motos y lograron romper las filas de los policías y los hicieron orillarse y enfilarse. Al pueblo combativo y resistente de Betania, muchísimas gracias por estar con nosotros.
que se haya vuelto tan famosa por puntos buenos, siento que es un orgullo y le añade un extra a la colonia que ya puede decir uno, pues me siento orgulloso de ella. La organización indígena, los 48 cantones, las movilizaciones masivas en todo el país tienen poder, tenemos la capacidad de transformar, pero es algo que necesitamos aprender a hacer juntas y juntos, como comunidades y como sociedades.